Saludos, estimados estudiantes. En esta clase vamos a ver el tema de los tipos de fracciones. La clase anterior habíamos visto un poco sobre qué son las fracciones. Recordemos que habíamos aprendido que las fracciones se dividen en el numerador y el denominador. En la parte de arriba está el numerador, en la parte de abajo está el denominador. Vamos a ver en cambio cuáles son los tipos de fracciones que existen. Claro, porque las fracciones se dividen. Entonces vamos a ver los tipos de fracciones y vamos a ver un ejemplo de cada uno. Primero tenemos la fracción igual o a la unidad, la fracción propia, la fracción impropia, fracción decimales, fracción irreducibles, fracción inversas. Vamos a ver un ejemplo de cada una porque de hecho creo que en la tarea sí tiene que ver un poco sobre los ejemplos de cada una. Primero, vamos a ver, una fracción igual a la unidad. ¿Qué es una fracción igual a la unidad? Una fracción igual a la unidad es aquella fracción que el numerador y el denominador es el mismo número, ¿ya? Aquí lo dice, es aquella fracción donde el numerador y el denominador son iguales. Al representar la fracción gráficamente tenemos de esta manera. ¿Por qué se le llama igual a la unidad? Porque al ser el mismo número, si yo divido estos dos números, porque recuerda que una fracción viene a ser una división, entonces si yo divido 3 dividido para 3 es igual a 1, entonces significa la igualdad, ¿no? Que da una igualdad. Entonces, ¿qué es una fracción igual a la unidad? Es aquella fracción que su numerador es exactamente el mismo que el denominador. Es el mismo. Un ejemplo puede ser 5 quintos, 6 sextos, 7 séptimos, 8 octavos, 9 novenos, 2 medios, es decir, que el número de arriba sea igual al número de abajo o el numerador sea lo mismo que el denominador. ¿Ya? ¿Cuáles son las fracciones propias? En cambio, tenemos las fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador, es decir, el número que está arriba, es menor al denominador. Es decir, todas las fracciones impropias son aquellas que el numerador es menor al denominador. Siempre. ¿Ya? Es decir, el número que está arriba es menor que el número que está abajo. Su valor es menor que la igualdad. Entonces, ¿qué significa? Que esas fracciones siempre, si yo quiero resolver, me va a salir un decimal, pero jamás va a llegar al número uno. Siempre va a salir 0 punto algo, 0 punto lo que sea, pero no va a llegar al uno. Entonces, por eso se le llama las fracciones propias, porque el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Vamos con las fracciones impropias. ¿Cuáles son las fracciones impropias? En cambio, esta es lo contrario de las fracciones propias. ¿Qué significa esto? Que el numerador es un número más alto que el denominador. ¿Ya? ¿Cuándo es una fracción impropia? Cuando el numerador, es decir, el número que está arriba, es mucho más alto o es mucho mayor que el número que está abajo. Por ejemplo, aquí un ejemplo, 10 sobre 6. Claro, esta es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el número que está en la parte de arriba es mucho mayor que el número que está en la parte de abajo. Entonces, podríamos decir que es una fracción impropia, ¿ya? Porque si yo divido, me va a salir 1 punto o cualquier número me va a dar una igualdad, no me va a salir simples decimales, a diferencia de la fracción propia, que si yo divido, me va a salir 0 punto algo. En cambio, fracciones impropias no me va a salir el 0 punto algo, sino que me va a salir un número antes del decimal. Tenemos el número mixto. Son aquellas fracciones impropias, se pueden escribir como el número mixto. El número mixto de una fracción está compuesto de un número entero y una fracción propia, ¿no? A eso se le llama el número mixto. Pero vamos con fracciones decimales. ¿Cuáles son fracciones decimales? Una fracción decimal es aquella que tiene por denominador la unidad seguida de ceros. Es decir, una fracción decimal es aquella que no importa el número que está arriba, pero el denominador, o sea, el número de abajo, va a ser el 10, 100, 1000, 1.000.000, 10.000, cualquier número que represente al uno y otro cero. ¿Ya? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. El número que está abajo, si es ese número, entonces podríamos decir que es una fracción decimal. ¿Ya? Tenemos las fracciones irreducibles. ¿Cuáles son las fracciones irreducibles? Se caracterizan porque su denominador y numerador son primos entre sí y no se pueden reducir. ¿Qué significan los números primos antes de ondear más en el tema? Pero cuando decimos que son números primos, ¿qué significan los números primos? Números primos son aquellos números que no pueden ser divididos o
cuyo resultado no puede encontrarse por la multiplicación de dos números. Por ejemplo, em, los números primos son aquellos números que no los puedo alcanzar multiplicando dos números o que no se pueden dividir. Por ejemplo, el uno, el 2, el 3, el 5. ¿Por qué? Porque dime dos números multiplicados que te dé 5. No existen. ¿Cuál otro número puede ser primo? ¿El 7? Pues claro que sí, el 7. ¿Por qué? Dime dos números que multiplicados te den 7. No existen. Entonces el 7 es un número primo. ¿Por qué? Porque no se puede alcanzar por una multiplicación. ¿Ya? Obviamente dos números que no sea el uno, ¿no? Porque alguien diría, ay, facilito, 7 por uno, 7. No, no. Cualquier número que no sea el uno, dime dos números multiplicados que no sean el uno. Pues no hay, ¿verdad? Y el 6 es un número primo. El 6 no es un número primo. ¿Por qué razón? Porque 2 por 3 es 6. Entonces es un número que yo lo puedo alcanzar multiplicando dos números. En cambio, un número primo es aquel número que no se puede lograr multiplicando dos números. Por ejemplo, el 7. No, no hay número que multiplicados me den 7. Otro número puede ser pongámosle 7, el 11. Dime dos números que multiplicados me dé 11. No existe. El 13, dime dos números que multiplicados den 13. El 17, dos números que multiplicados den 17. No hay. El 19, dos números que multiplicados den 19. No existe. Entonces, a esos números se les llama números primos. Entonces, si tú en una de las fracciones, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, encuentras uno de esos números, significa que esta fracción no va a poder ser reducible. No la puedes bajar, no la puedes reducir. ¿Ya? Y también tenemos las fracciones inversas. ¿Cuáles son las fracciones inversas? Son aquellas fracciones, vamos a leer un poco lo que dice. Como su nombre lo indica, son fracciones que se obtienen a partir de otra ya dada, en donde se ha invertido el denominador y numerador. La fracción de valor cero es la única que no tiene inversa. El producto de una fracción por su inversa siempre es uno. Es decir, 3 sobre 7, la fracción inversa sería eh, cambiando el numerador por el denominador y el denominador por el numerador, es decir, cambiando la posición de los números o de la fracción, ya esto sería una fracción inversa. Entonces, una vez visto ya los ejemplos de cada uno, que les vaya muy bien con su tarea y mucha suerte.